RTV Noticias. 7 de la mañana, 19 minutos, Jairo. ¿Le parece bien si arrancamos por la importancia, hombre? Nos parece que es muy... la gente debe conocer este tema de la entrevista con el médico y nefrólogo, con el doctor Marcelo Aguirre. La nota que se ha hecho en el día de ayer. Sí, señor, me parece que por la importancia, por el momento que estamos viviendo, es importante conocer una voz autorizada en este tema, sobre todo lo que nos podría venir, yo no sé si en el corto, mediano plazo, que es el tema de las vacunas. Sí. ¿Cómo va a operar eso? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno en materia de vacunas? Sí, señor. Entonces, a nuestros televidentes, hombre, préstenle mucha atención a esta entrevista, a esta nota, que es muy importante para todos nosotros aquí en el departamento del Chocó. RTV Noticias con el médico Marcelo Aguirre III, quien es internista, nefrólogo y epidemiólogo. Vamos a hablar con él del tema que está hoy en boca de todo el mundo, y es la vacuna COVID, y de hecho vamos a hablar también del COVID. Médico, buenos días, nos place mucho saludarlo y bienvenido a RTV. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. A ver, médico, volvemos casi un año después a tener de moda el tema COVID, pero hoy con un tema particular que es la vacuna. ¿Cuántas dosis de vacuna en el mundo ya aplicadas? Aproximadamente llevamos 70 millones de dosis, más de 70 millones de dosis aplicadas con gran éxito en el mundo. Tenemos reportes ya, por ejemplo, de Israel, que es un país que ha sido abanderado en este tema. 3 semanas después de que se inició el proceso de vacunación para la COVID-19, ha sido aplastante la vacuna en este país. Se ha evidenciado una reducción del 60% en los ingresos hospitalarios y en la mortalidad, lo que es algo sensiblemente significativo y que refleja que las vacunas en realidad son efectivas y que son una herramienta fundamental para nosotros poder enfrentar esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. A ver, médico, la vacuna que está utilizando Israel, ¿cuál de tantas están hoy, digamos, en el mercado? En este momento, después de una gran cantidad de candidatas a vacuna, fueron más de 50 que se postularon. Sin embargo, pocas lograron pasar la fase 3, que es la fase donde ya sería la aprobación. Se están utilizando básicamente la que es de Pfizer, ¿sí? Que lo hizo, que fue una de las primeras, quizás la primera que fue avalada y autorizada, por ejemplo, del Reino Unido para su utilización. Y también se está utilizando la de Moderna. Moderna también es una vacuna que ha demostrado efectos positivos. Sin embargo, en este momento se están utilizando otros lotes de otras vacunas, como en el caso de Janssen, por ejemplo, que también ha mostrado una gran efectividad. Entonces, todas las vacunas han mostrado, incluso hay una vacuna china, que es la Sinovac, que ha mostrado que tiene una producción de anticuerpos menor que las otras, del 50.8% aproximadamente, pero a pesar de que no impacta tanto el contagio, sí impacta las complicaciones que se puedan derivar. Y sí se ha visto que en este grupo de pacientes, cuando tienen la enfermedad, no presentan las complicaciones o la mortalidad tan alta que aquellos que no tienen la vacuna. Pero necesito pensar cuál está aplicando Israel. Baste toda la de Pfizer. Sí. Eso es lo más importante. Tenemos, entiendo, posibilidad de un lote de esa vacuna, ¿no? Claro que sí. En este momento hay un plan de vacunación que es un plan ambicioso. Son 29 millones de vacunas que están, digamos, proyectadas para aplicar. Existe un lote de 5 millones que es de AstraZeneca. Eso ya está negociado en este momento. Tenemos otros 5 millones de dosis que corresponde a la de Pfizer. Y tenemos, por el mecanismo COVAX, otras 10 millones de vacunas que asumimos que también van a ser de Pfizer y también van a ser de AstraZeneca, y 9 millones de vacunas programadas por el laboratorio Johnson & Johnson a través de Janssen, que se llama, es el laboratorio que trabaja en esto. Entonces son 29 millones de vacunas que están proyectadas en las fases iniciales. Y posteriormente, para llegar a vacunar a 35 millones de personas, también hay una programación, pero primero el plan grande es aplicar estas 29 millones de vacunas. ¿Tenemos que llegar a los 35 millones para tener la inmunidad que se requiere? Es lo ideal, porque si tenemos una inmunidad colectiva, va a cambiar por completo el perfil epidemiológico de la enfermedad. Hay una claridad, ustedes me dirán, ¿por qué 35 millones de dosis si nosotros somos 50 millones de colombianos? Porque quedan excluidos los niños y quedan excluidas las gestantes. ¿Por qué? Porque los estudios que se han llevado a cabo no han incluido población infantil y tampoco han incluido mujeres embarazadas.
Pero si nosotros cortamos la cadena de transmisión con las otras personas, podríamos de igual forma impactar. Por eso mismo ha sido muy coherente el Ministerio y estoy completamente de acuerdo como epidemiólogo en la estrategia que se proyecta en hacerlo por fases. Y estas fases no solamente son capricho, tienen una razón de ser. Primero, porque son grupos etarios o grupos que tienen características que los hacen más susceptibles a las complicaciones. Y segundo, porque cortar la transmisión en esos grupos va a repercutir en el comportamiento de los otros grupos poblacionales. De allí que hay 5 fases. Voy a mencionarlas porque creo que es importante. Hay una primera fase que incluye las personas que son más susceptibles a adquirir la enfermedad porque están más expuestas al virus o porque pueden tener complicaciones derivadas del virus en caso de contraerlo. ¿Quiénes son estas personas? Los mayores de 80 años y el personal de la salud que está en primera línea. ¿Qué quiere decir primera línea? Los que estamos expuestos a los pacientes, por ejemplo, en urgencias, exactamente, urgencias, cuidados intensivos, y eso incluye a aquellas personas que también tienen que ver con el funcionamiento, llámese un paramédico, llámese un auxiliar, llámese el personal del aseo. Eso es un plan inicial. Exactamente. Ese plan inicial se presupuesta que son aproximadamente 1.692.000 personas para la primera fase. Bien, la segunda fase donde vamos a incluir el personal de 70 a 79 años o 80 años, ¿sí? Y allí también van a incluirse pacientes con muchas comorbilidades, porque es importante. Esa es una población más grande que se calcula que está aproximadamente en los 2.950.000 personas. Tiene una tercera fase que incluye personas con menores de edad, pero también con mayor riesgo de complicaciones, y incluye unos 4.170.000 personas aproximadamente. Tiene una cuarta fase que ya va a empezar a bajar. Ahí vamos a incluir lo que es el personal, militar, lo que son las policías, los maestros, los hogares, los niños en los hogares de bienestar familiar, no tanto los niños, no los cuidadores. Y la quinta fase que va a incluir a los últimos, que son personas de 16 a 60 años aproximadamente, que no tienen ningún tipo de comorbilidad, que es la población más grande. Estamos hablando de unos 17 millones de personas. Ese es el esquema que se está planteando y considero que es el esquema más lógico porque va a impactar los grupos más susceptibles y va a cortar la cadena de transmisión. A ver, médico, eso quiere decir que, digamos, el gobierno hasta ahora lo ha hecho bien. Hay muchos cuestionamientos. Mira, el doctor Ruiz, en este momento es nuestro ministro de Salud, es una persona que es muy informada, tiene muchos conocimientos, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte científica, y se ha asesorado bien. Estas recomendaciones, o sea, lo que estamos haciendo deriva de un comité donde había participación de grupos científicos, de las agregaciones científicas del país, que fueron las que dijeron qué tipo de vacuna por las características se debían adquirir y fueron las que enfocaron cómo debe hacerse ese escalonamiento para el proceso de vacunación. O sea, no es algo que digamos que es meramente burocrático o que depende exclusivamente del Ejecutivo. Es falso. Asesoramiento científico hay, eso no hay ninguna duda, y pocas veces ha sido tan receptivo el gobierno nacional en escuchar a las organizaciones científicas, en asesorarse por el Instituto Nacional de Salud, tanto que crearon una ley que está llena de puntos que son muy claros y coherentes desde el punto de vista científico, que es la 2064 del 2020, donde se incluye en todo el plan, incluso la parte del rubro presupuestal, se habla de que debe ser gratuita para toda la población y otros aspectos que revelan que sí había asesoramiento, ya ha sido muy receptivo el gobierno por los grupos científicos que están en el país y con base en la evidencia con la que disponemos en la actualidad. A ver, con todo eso que usted ha contado, que nos está dando a conocer hoy, si yo, Jairo Antonio Rivera, le consulto Marcelo, le recomienda la vacuna, usted recomendaría, hay que vacunarse. 100%. Si en este momento llega una persona a vacunarnos, yo soy el primero que pongo el brazo, póngala ya, sin ninguna duda. Y es una invitación que queremos hacer a la población. Hay mucho miedo, hay muchos temores, y todo esto ha sido, digamos, suscitado y fundado por creencias que se han diseminado de una manera viral, creo que es el mejor ejemplo, y que carecen de fundamentación científica. Nosotros nos hemos creído el cuento que derivamos de la Guerra Fría, donde hay una cantidad de complots y una cantidad de cuestiones que son absurdas. Por ejemplo, hemos dicho siempre que ingresar a la Casa Blanca es imposible porque es el mayor armamento del mundo, y hace poco entraron unas cuantas personas e hicieron lo que quisieron en la Casa Blanca. Entraron al Capitolio. Eso es importante, entraron al Capitolio y se supone que es intocable. Sí. Eso nos está mostrando que estamos llenos de mitos. Estamos llenos de mitos y no, eso no es así. Entonces, la vacunación es un proceso que ha impactado
dado en la historia de la humanidad. ¿De dónde sale, por ejemplo, uno lee cosas, que es que con la vacuna, con esto del COVID, quieren cambiar casi que a la raza humana, ¿no? Vamos a aclarar varios conceptos. Primero, como le venía diciendo, nosotros le debemos a la vacuna gran parte de nuestra existencia. Si nosotros analizamos el comportamiento de las enfermedades antes de la vacunación, todas las personas se morían por enfermedades agudas y transmisibles. Cólera, malaria. Aquí sabemos, por ejemplo, que la peste bubónica acabó, la peste negra acabó en gran parte de la población, la influenza española también lo hizo. Eso cambió y ahora tenemos menos enfermedades así. Gente que nunca pudo caminar. Claro, gente que come poliomielitis, viruela. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque gracias a las vacunas ya no tenemos tantas enfermedades agudas que son transmisibles, sino que hemos cambiado un perfil de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Y eso se lo debemos a la vacuna. Podríamos asegurar que 5 millones de personas al año se están salvando solamente por la vacunación. Es decir, estamos salvando una vida cada 6 segundos cuando vacunamos a alguien. Ahora me dirán, es que yo me puedo enfermar con la vacuna, claro que sí, pero la severidad de la enfermedad podría ser menor. Entonces, esto es importante. Vacunas, le debemos la vida, debemos tener claro que la humanidad, la población que tenemos hoy, es gracias al proceso de vacunación. Con respecto a tu pregunta, ¿de dónde deriva ese argumento que van a cambiar nuestros genes, nuestra alma, como lo he escuchado? Resulta que nosotros tenemos unas plantillas que se llaman el ADN. Quiero que lo escuchen muy bien. ADN, con D de dedo. Quiero hacer esa aclaración. Ese ADN es, digamos, el molde que tiene toda la información de lo que tú vas a hacer. Ese ADN dice, Jairo va a ser negro, alto, blanco, azul, Jairo va a ser de esta forma, Jairo va a ser susceptible a sufrir de diabetes o de hipertensión. Es decir, ese eres tú, esa es tu impronta, ese es tu huello. Soy único. Y eres único, irrepetible. Entonces dirán, pero es que si utilizar material genético puede meterse, introducirse en lo que tenemos nosotros de material genético de base y modificarlo. Pero ahí viene el pero, estas vacunas no son hechas con ADN, son hechas con ARN, con R de rosa, no con D de dedo, como lo dije. ¿Qué quiere decir? El ARN es una molécula distinta, es el ácido ribonucleico, la otra es el ácido desoxirribonucleico, que no tiene que ver con guardar esa información como el otro, sino que se encarga de recuperarla, coger esa información y hacerla convertir en lo que tú eres. Gracias al ARN, la información que está guardada diciendo que tus ojos van a ser negros, ese ARN va y lo toma del ADN y lo vuelve realidad. Venga, se tratando de un ignorante. Esta que me están aplicando tiende más a conservar lo que somos que a modificarlo. No tiene absolutamente nada que ver. Ni te hace ser más ni te hace ser menos. Sigue siendo el mismo porque el ADN no se toca. Se está tocando es el ARN, que es un simple mensajero. Es un transductor que va y toma la información del ADN y la convierte en lo que quiere, en lo que dice allí. Ojos negros, eso hace un mandado. En el ADN dice, ¿tiene ojos negros? Se encarga de fabricar los ojos negros. Entonces no hay ningún riesgo, no va a modificar, no te van a inyectar un chip. No te van a insertar a través de la vacuna una información para que te vuelvas ruso o para que empieces a pensar o a creer en un Dios. Es imposible, porque es un ARN y el ARN no se inserta en el ADN, que es la plantilla de la información. Entonces es una información completamente errada, carente de cualquier tipo de fundamentación científica. Uno se pregunta, médico, ¿cómo surge una teoría de esa, o una opinión de esa, una especie de esa, y con qué fin? Nosotros estamos en una época donde los medios masivos de comunicación, el acceso a la red, ha permitido que esto se convierta en un caldo de cultivo, donde la opinión de una persona puede tener impacto significativo en una gran masa. Y lo preocupante, ¿cuál es? La poca capacidad que estamos viendo de discernir entre lo que debe ser aprendido, cuando digo aprendido no es de aprender, sino de aprenderlo, de hacer lo suyo, ¿sí? De introyectarlo, o de decir, es basura. Y esto es un momento donde nosotros debemos ser muy críticos con la información que leemos a través de las redes sociales. El hecho de que una persona se llame influencer no le da la autoridad académica, no le da la autoridad científica para dar opiniones. Pero como es influencer y tenemos una tendencia obsesiva en creer, por eso existen los influencers, porque somos influenciables y tenemos una poca capacidad de discernir esas cosas, nos volvemos facilistas y si lo dijo la persona que queremos, es verdad. Entonces eso ha servido para eso, para que lastimosamente se repita, se replica y todas las personas lo tomen como si fuese algo verdadero. Recordemos que no existen verdades absolutas, las verdades son temporales y espaciales. Lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo.
Y lo que aquí en Quibdó es verdad puede no serlo en Estados Unidos. Entonces, por eso vamos a encontrar nichos donde se dice una cosa, otros nichos donde se dicen otra, pero gracias a la red ya no es tan circunscrito esto, sino que se hace global. ¿Cuál es el otro problema grandísimo, Jairo? Y me preocupa mucho en todos los términos de salud, la casuística. ¿A qué me refiero con la casuística? Les voy a dar un ejemplo clásico. 100 chicas estaban tomando anticonceptivos. 100 chicas se aplican un anticonceptivo tomado, inyectado en el brazo, toma el que tú quieras. Las 100 tuvieron relaciones sexuales durante 10 años. Y en esos 10 años, una quedó en embarazo. Esa única persona se encarga de hacer saber por todos los medios sabidos y por haber que el método anticonceptivo falló. Pero es que a las otras 99 no les interesa que las personas sepan que están planificando. Entonces se van a quedar calladas. Y por un evento que sucedió en 10 años de planificación, vamos a ir todo el lastre en contra del método anticonceptivo. Eso está pasando en este momento. Nos encarga la casuística. Yo tuve un amigo que le pasó esto. Yo leí alguna parte que le pasó esto. Pero eso es una población que no es estadísticamente significativa. Yo no puedo decir que por los pocos casos que se han presentado, que han sido muy pocos, de, digamos, complicaciones o efectos secundarios, entre comillas, severos, de las vacunas, vamos a decir que las vacunas no son seguras. Mira, estas vacunas han sido testeadas. Si me preguntan por qué tan rápido, porque estamos en una época donde tenemos avances tecnológicos grandes. ¿Qué es lo otro? La emergencia demandaba algo rápido también. Pero no podemos hacer algo rápido sin que esté bien hecho. Pero es que nosotros ya teníamos estudios. Es que el coronavirus no es nuevo. Los coronavirus vienen desde hace muchos años. El primer brote que conocemos de coronavirus así importante fue en el 2002. Y también tenemos casos donde está el MERS, por ejemplo, en el 2012, que causó muchas muertes en el lejano oriente. Entonces, ya los estudios se estaban haciendo y ya teníamos plataformas para nosotros adelantar el proceso de vacunación. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Que lo tuvimos que acelerar. Y otra cosa, tuvimos más individuos porque había más expuestos y había más premura que participaron en los estudios. Los estudios fueron muy grandes, los estudios con una cantidad impresionante de participantes. Colombia participó en unos estudios, por ejemplo, la vacuna de Janssen, que es de Johnson & Johnson, incluyó una prueba de una muestra de 4.100 algo colombianos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia participó con 122, fueron 2 institutos colombianos con 6 ciudades que también aportaron en eso, y eso es un granito de arena que Colombia también dio y que, digamos, ayuda a que la vacuna de Janssen llegue más fácil también a nosotros. Oye, antes de meternos, hablando un poco de lo que pasa, de lo que chocó de esta situación, déjame la consulta. Es que el COVID es algo, como ella ahora, que ya lo vi, en el primer brote de 2002, ¿por qué es lo que es, digamos, imponer humanidad? ¿Por qué no asustar todo? ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué tan diseminado por el mismo? Bueno, lo que pasa es que tú puedes tener una familia, y en tu familia todos pueden ser buenos, y uno solo de tu familia puede tener un comportamiento distinto. La característica del coronavirus lo hace unas espigas que tiene en la parte externa que da una forma de corona, ¿cierto? Entonces, el hecho de que tengan corona no quiere decir que todos son iguales. Es una característica común, pero no... Todos son reyes. Exactamente, ese es un ejemplo perfecto. Resulta que este coronavirus que hizo, mutó, ¿qué es mutar? Cambiar de forma tal que no se parece en la configuración de esas coronas a sus precedentes. Entonces es algo que es completamente nuevo para nuestro sistema inmunológico. Nosotros cuando por lo menos conocemos, digamos, un virus que es parecido al que llega ahora, hombre, habrá algún mecanismo de defensa porque sabemos más o menos cómo es. Pero este mutó de una forma que no teníamos ni idea. Nuestro sistema inmunológico le llegó algo completamente nuevo. ¿Y qué pasa? Nosotros necesitamos un tiempo para conocer el virus y para poder elaborar las defensas, porque no se hace de manera inmediata. ¿Cuál es el problema? Que algunas veces el tiempo que estamos esperando para elaborar esas defensas es suficiente para que él haga la destrucción y el daño que va a hacer. ¿Qué es otro punto importante? El mecanismo de transmisión. El VIH es una pandemia, pero es que tú necesitas tener relaciones sexuales con una persona, tú necesitas compartir algún tipo de secreción. Con esto, con tan solo hablar, es que es un mecanismo muy efectivo de transmisión. Entonces, lo nuevo, lo completamente nuevo, es un virus emergente, así se llama. La capacidad de transmisión que tiene, y que sabemos que con las nuevas cepas son más transmisibles, ya vamos a hablar un poco de esas cepas, y digamos, encontrarse en un mundo donde la gran cantidad de enfermedades crónicas transmisibles que yo mencioné, la diabetes, la hipertensión, donde tenemos medicamentos que bajan las defensas para tratar, por ejemplo, el cáncer, o tratar el lupus, enfermedades autoinmunes, hizo cambiar el perfil epidemiológico y hizo que las personas seamos con defensas más bajas. Entonces, nuevo, fácilmente transmisible y con más personas
con defensas bajas, fue el cóctel perfecto para que ese señor hiciese todo lo que quiso hacer. Por eso hablamos de una sindemia a veces, porque es cuando coexisten varias enfermedades, en este caso las crónicas se unen con ese virus que es nuevo y que es altamente transmisible, y eso finalmente lleva a que estemos en la situación en que nos encontramos en este momento. Una pregunta de curiosidad, no tiene nada que ver si el virus se unió o salió en la China o en Colombia. El virus pudo haber salido en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que los hábitos culturales y nutricionales de los chinos permitieron eso. Pero mucha gente pregunta, ¿pero cómo así que porque un chino se comió un...? Básicamente, tú tienes un virus porque ya dijimos que eres una familia, y cuando tú permites que haya interacción entre diferentes especies, hay una premisa en todo ser vivo, que es mantener la especie. Todo ser vivo, de manera inconsciente, va a tratar de que la especie esté preservada. Y eso aplica para nosotros. Tú puedes tener una persona, aislarla con un hombre y una mujer y una educación, y ellos van a saber cómo hacen para tener un hijo, porque eso es parte de la naturaleza. Eso pasa con esos virus. Cuando hay varias especies y él empieza a interactuar con unas especies una y otra, y lo ideal para él es transmitirse a todas las especies. Entonces, en ese momento él va a tener mutaciones que le van a permitir saltar de una especie a la otra. ¿Para qué? Para seguir su ciclo replicativo. Por eso es el problema de tener contacto tantas especies como en China, que comen absolutamente de todo. Y ahí es donde se dan esas interacciones. Esas interacciones permiten cruces de gen de este con este, un cerdo con un murciélago o lo que sea, y eso finalmente hace que se traspase de una especie a otra y llegue hasta los humanos. Entonces, ese es el gran problema. Pero eso puede suceder en cualquier parte. O sea, que no podemos achacarle, pues los chinos jamás tuvieron esa intención. Lastimosamente sus hábitos culturales lastimosamente llevaron a esto. A ver, médico, actualicemos la charla en el caso del Chocó. Cuando hace ya casi un año en marzo, que nos dijeron enciérrense, distanciense, guárdense, usted en lo personal, ¿qué se imaginó? ¿Ya usted era consciente como médico, como persona, que estamos frente a un enemigo amante desconocido, peligroso como está haciendo el COVID? Absolutamente, el análisis estaba claro, por eso se hicieron todas las medidas, se tomaron todas las medidas que se tomaron, porque no era una exageración. Y eso lo vimos. Nosotros tuvimos aquí en Quibdó un periodo muy crítico donde tuvimos una mortalidad muy alta. Horrible, tuvimos una mortalidad altísima, a que las personas subvaloran eso. Si nosotros tomamos, porque tenemos que ajustar la población, no es lo mismo que se mueran 164 personas en Bogotá que 164 en Quibdó o en Chocó. Tenemos que ajustar a la población. Tuvimos una de las tasas de letalidad más altas del país. Eso en cierta medida, va a sonar absurdo lo que digo, es bueno entre comillas, porque entre más letal es un virus, exacto, porque se autolimita. Es que para el virus no es un buen negocio matar a su huésped. Lo ideal para el virus es que sea muy fácilmente transmisible, tenga una letalidad muy baja y se reparta de uno a otro y que produzca la menor cantidad de síntomas, porque si yo produzco menos síntomas como virus, en ese caso, las personas van a salir y van a diseminarme más fácil. Y si no las mato, mucho mejor. Entonces, cuando hay una letalidad tan alta, por eso muchos virus no se expanden. Cuando son tan lesivos, tan agresivos como el ébola, se autolimitan fácilmente, porque los pocos que enferman los matan en cuestión de semanas, y los pocos que se salvan estuvieron tan enfermos que estuvieron aislados. Entonces, eso quizás ayudó. O sea, donde hay mucha mortalidad, eso puede pasar. Hay una disminución así. Por eso tuvimos, una luna de miel, tuvimos un recreo, pero la situación es completamente grave, la situación es compleja, y esta segunda ola puede ser peor, y más si tenemos en cuenta los cambios que está teniendo el virus. Los virus tratan siempre de mutar para sobrevivir más. Parte de las mutaciones que vamos a ver, y que es lo natural, es para, digamos, disminuir la letalidad, como le digo, no le conviene matar a las personas, pero sí para ser más transmisibles. Y es una de las preguntas y miedos que tenemos con la vacuna, y es algo que me preguntan constantemente. Los noticieros son un poco exagerados, son un poco amarillistas. En este momento tenemos prácticamente 3 mutaciones que son las que nos están preocupando. La primera mutación se reportó en Europa. Prácticamente ya en Europa está circulando, ya digamos que nos adaptamos a ella, nos acomodamos, ¿sí? Que es la mutación B614G. Pero en este momento tenemos una cepa que fue encontrada en Sudáfrica, otra en Brasil y otra en Reino Unido, que nos están preocupando. ¿Qué dicen los estudios? Estas 2 mutaciones, hay una forma fácil de aprenderla, vamos a llamarla NELI, porque como en medicina todo lo codificamos, ¿sí? Entonces digamos este acrónimo que estoy utilizando es como para hacerlo más sencillo. Y por ejemplo la NELI se refiere a la N484I, que así es más fácil aprenderlo, ¿sí? Y eso es lo que básicamente nos ha mostrado, como también en el caso pues de Eric, que el virus
está cambiando lo que es normal en los virus ARN. No nos estresemos por eso está pasando y va a seguir pasando, los virus mutan, ¿sí? Y se han mostrado mayor contagiosidad, eso no es discutible, y eso es parte del proceso evolutivo natural de un virus, porque él tiene que diseminarse para seguir viviendo. Entonces está adaptándose, el virus no piensa, pero por selección natural él solito dice, me contagio más y vivo más tiempo porque me contagio. Pero la mortalidad ha aumentado de 1 a 1.3% aproximadamente, es muy baja. Y con respecto a las vacunas, no hay ninguna evidencia científica en este momento de que esa mutación afecte la susceptibilidad o digamos la efectividad de la vacunación. Que las vacunas deben seguir en pie, a pesar de esas mutaciones. ¿Es un virus que no va a desaparecer entonces? Yo creo que va a seguir existiendo, como es que los coronavirus, como le digo, ya está. Es más, hay vacunas para la gripe que incluyen coronavirus. Lo que pasa es que esta variante, la que vimos en el año 19, fue la que nos causó este estrago y se va a quedar, eso va a quedar. Pero ¿qué va a pasar? Que va a haber tanta inmunidad de rebaño, que todos vamos a estar tan inmunizados, que va a ser un virus más y no exactamente. Probablemente él siga, pero con la inmunidad que tenemos, lo vamos a controlar y va a ser una gripe más y no va a pasar absolutamente nada. ¿Usted sintió miedo como persona, como médico? Claro que sí, yo pienso que todos nos ha dado temor, nos ha dado mucho miedo enfrentarnos con los pacientes, pero digamos que es nuestra responsabilidad como médicos. Nosotros no podemos en este momento tirar la toalla, simplemente retirarnos, no, tenemos al contrario que buscar estrategias, y yo pienso que una de las grandes estrategias en las que estamos fallando es en la parte de educación. Hay que hacer un proceso educativo muy grande, porque yo puedo ir a estar en primera línea, yo puedo salvar 1, 2, 3 pacientes, pero si a través de estos medios podemos hacer cambiar el chip que tenemos las personas, darles a entender de que esto primero es una realidad, esto no es un juego, segundo, de que las vacunas son necesarias y que por favor dejemos el miedo. Les repito, las vacunas no han sido aprobadas de una manera irregular. Estas vacunas han sido probadas y testeadas con todo el rigor que exige la ciencia y que exige la legislación también, porque la legislación también está muy, digamos, pendiente de esto. Ha pasado por todas las fases, y hay un dato que la gente no conoce: esta vacuna ha sido testeada en más población que muchas de las otras vacunas que se ponen sin miedo. Ha sido una población más grande, porque ha habido más voluntarios. Como por ejemplo, ahorita cuando se hizo el estudio en Medellín, se presentaron 3.500 voluntarios y solamente fueron seleccionados 122. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que estamos viendo hoy en el caso de Chocó, que hay preocupación de Chocó, hay muchos casos de contagio, realmente un registro altísimo, bastante. Con muertos, gente conocida, muy cercana a uno. Le pregunto, esto es lo que vivimos en diciembre, el desorden generalizado, aquí no hay que echarle la culpa a uno y otro, todos de alguna manera nos intencionamos un poco en diciembre e incumplimos la norma. ¿Es producto de eso o es que realmente estamos viviendo las consecuencias de otro rebrote? No, absolutamente, esto es crónica de una muerte anunciada, esto es crónica de un rebrote anunciado, todos sabíamos que esto iba a pasar, se le insistió mucho a las personas, pero lastimosamente este virus es asintomático en la gran mayoría de los pacientes. Sí. Hasta el 85% de las personas pueden tener absolutamente nada de síntomas. Y hace poco se reveló otro estudio que demostró que la tasa la cantidad de personas que pueden llegar a no tener síntomas es mayor a lo que se pensó inicialmente, que es, como le digo, la estrategia del virus para poder seguirse replicando. Entonces con esto lo que vamos a tener es definitivamente un caldo de cultivo para que estemos en estas condiciones donde otra vez las UCI están colapsadas, donde la cantidad de pacientes es muy alta. Y una cosa importante es que estamos viendo que la cantidad de personas sin comorbilidades y personas con edades menores que pensamos que inicialmente no iban a ser tan susceptibles, sí está pasando. Se está pasando, así que no nos podemos confiar que porque es una persona joven, que porque no tiene comorbilidad. Esto es una lotería, Jairo. Es increíble porque tenemos casos de personas de 93 años que salen adelante y personas de 28 años que fallecen. Y lo otro que no tienen presente las personas es las secuelas que quedan. Eso es importante. Por la experiencia vivida, usted está en el terreno, ¿cuáles son las desventajas de los que podemos enfrentar? En general, nosotros tenemos en el departamento de Chocó una incidencia altísima de hipertensión y de diabetes. Y un fenómeno que no mencionamos mucho, pero que en este momento estamos elaborando estrategias para eso, y es la obesidad. El factor nutricional en el Chocó es brutal, en el sentido que tenemos hábitos alimenticios muy malos, la comida es deliciosa, es rica, pero no es una comida balanceada. Tiene alto contenido de carbohidratos y vemos las personas obesas o con sobrepeso. Con un agravante que hemos asumido
que tener sobrepeso es igual a salud. Aquí hemos tenido problemas con pacientes que le vamos a decir que deben bajar de peso. No, señor, yo estoy bien, dicen ellos. Y resulta que no están bien. No están bien. Y ven a las personas delgadas en peso normal, estás enfermo, te pasa algo. Y resulta que es un error. Al contrario. Es al contrario. Entonces, culturalmente, estar gordito es estar bueno, estar agarrar de dónde agarrar, todo jocoso, porque nosotros somos muy jocosos en muchas cosas, y resulta que eso lo que hace es el caldo de cultivo, como lo hemos dicho muchas veces, para que el virus esté en la condición que está actualmente. Otro aspecto fundamental es, los estudios han sido claros y contundentes, se mueren más las personas con menor nivel educativo y con menor ingresos y con menor estrato social. Y ya sabemos cómo es la realidad de nuestro departamento. Y viene lo otro, que es las creencias o el concepto mágico religioso que manejamos sobre las enfermedades, donde preferimos quedarnos, echarnos hierbas, tomar una cantidad de cosas, y eso va a llevar finalmente a que el paciente pueda fallecer o pueda tener complicaciones. Alguien me decía, ¿y por qué se mueren solo los que van al hospital y no se mueren los que están en la casa? Porque es que los que están en la casa están bien. Cuando usted va al hospital es porque está enfermo. Usted no va al hospital. Yo escucho muchas veces cuando dicen, es que mi mamá la llevaba al hospital y estaba bien. Entonces no la tenía por qué haber llevado al hospital. Es un concepto errado. Las personas que van al hospital es porque ya están muy mal. Y recuerden que cuando usted lo hospitaliza, cuando usted entra en una unidad de cuidados intensivos, tiene el 50% de posibilidades de morir. Es una moneda. El solo hecho de estar en cuidado intensivo es una moneda al aire. Es increíble. Por eso otro aspecto fundamental es cuando escucho que te enfatizan tanto en que hay cuidado intensivo, que ya hay camas, que ampliamos cupos. ¿Y qué garantiza eso? Absolutamente nada. Porque la mortalidad va a estar fija. Va a ser el 50% de los que entran allá. Entonces, lo ideal es no entrar. Y resulta que los que salen de allá o quedan con oxígeno, quedan con compromiso pulmonar severo, quedan con problemas musculares, quedan con una cantidad de problemas hasta neurológicos, hasta que en este momento tenemos estudios que hablan de compromiso cognitivo. Hago referencia a que ya no recuerdan las cosas, su coeficiente intelectual se cae, y son personas que no van a interactuar de la misma manera que lo hacían antes con la sociedad. Por dicho, tener el COVID, llegar a cierto extremo y no volver a ser el mismo. En gran medida. Pues eso es real para las personas que tienen complicaciones, que tienen enfermedad severa. Las personas que tienen enfermedad leve no tanto. Sí. Pero hemos visto un síndrome asténico. Cuando hablamos de astenia nos referimos a una debilidad extrema, a una apatía, una falta de fuerza, de energía, que puede durar meses. Entonces tenemos pacientes que a mí me dio COVID, pero no me dio nada, ni fiebre ni nada, pero mantengo sin falta de energía. Le hacemos 40.000 pruebas y todo sale negativo, porque parece que ese síndrome asténico está relacionado con el post-COVID. Y hemos hablado de los resultados, un viaje cultural. Importante. La costumbre de entre la pluma, alimentar, y no hacer caso. Exactamente, eso es, como te digo, algo cultural porque somos muy incrédulos. Y eso está relacionado con lo primero que te mencioné, que somos en cierta medida influenciables, por eso existen los influencers, y que no somos capaces de discernir lo que es real y lo que no. Nos encanta creer en las cosas mágico-religiosas y subvalorar o denigrar en gran medida de lo que es el sistema de salud de otra cosa. Que ¿eso es producto de qué? De la tendencia a las anécdotas. Es que mire, el hospital me dejaron morir a mi mamá. Pero usted va al hospital y en el hospital operan 100, 200 personas, salvan 300, 400 vidas todos los días y nadie dice nada al respecto. Pero sucede un solo deceso y dinero. Entonces, todo esto facilitado. Es que el virus encontró el nicho perfecto para expresarse. ¿Sí? Una población que no cree en la salud, una población que aminora, digamos, o que subvalora el riesgo del virus, una población que está convencida que eso le puede pasar a todo el mundo, menos a ellos, porque es una tendencia de la humanidad. Eso le pasa a Pedro, a Juan, pero a mí no, jamás. ¿Por qué me va a pasar una cosa de eso? Eso, algunos estudios iniciales hablaron de eso, pero resulta que sí. Puede que el virus sea susceptible al calor, pero resulta que acá nos encanta estar encerrados, sudando, abrazándonos, rumbeando, compartiendo la copa. Somos muy gregarios, esa es la palabra, somos así de contacto. Y eso es algo propio de nuestra raza. Entonces, eso ha facilitado que el virus haga lo que quiere. Y esas sociedades, aún muy parecidas a nuestra, casi como nosotros, caso por ejemplo Tumaco, son inversiones que vienen de Ecuador, con población negra también, que se regaron, digamos, de una costumbre, ¿sí? Una hierba, una ratón, que no sé qué, que jengibre, una cantidad de cosas, y que dicen que esas poblaciones realmente, los casos de COVID son muy bajos. ¿Hay qué fenómeno? Bueno, lo primero es que tenemos que partir de una base, y es que la enfermedad es autolimitada
en una gran parte de la población, es decir, solita se cura, con hierbas o sin hierbas. Sí. Y el 85% puede ser asintomático. De ese 85%, un 10% restante podría tener una enfermedad leve que tomando matarratón o no, también se iba a curar. ¿Cierto? Eso nos baja los registros, porque las personas dicen, yo para qué hubiera allá, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Me hago más bien mi baño, me curo con matarratón y no pasa nada. Mientras que el otro en una ciudad se hace inmediatamente la prueba, infla por completo las estadísticas y resulta que los de acá también tienen la enfermedad, sino que por su automanejo y quedarse en casa no llegaron a hacerse expresas esas estadísticas. Pero igual las complicaciones y las muertes están. Mire que eso pasó aquí, tuvimos mortalidad muy alta y con poquitos casos entre comillas, y sabemos que hay un subregistro, por cada caso deben haber 4 o 5 más, pero se quedaban en la casa y se autotrataban, porque ¿qué vamos a saber si en realidad se autotrataron o la enfermedad sola se resolvió? Porque eso iba a pasar. En un momento que comienza la pandemia, en Panamericana fue el lugar del mundo con la mayor letalidad, de 4. Sí. Eso es algo que tenemos que ver. Es que no hemos visto la letalidad que tuvimos en Chocó, la hemos subvalorado, tuvimos una letalidad muy alta. Y era de esperar. Pobres, sin acceso a educación, muchos diabéticos, obesos, hipertensos, o sea, todo en contra nuestra, todo. Porque esto es una cuestión que digamos, alguna vez alguien dijo que esto era racismo, pero no, es que somos así. O sea, así nos hizo Dios. Y eso no lo podemos cuestionar, porque tenemos ciertas susceptibilidades, así como somos buenos para una cosa, fuertes para unas cosas, somos débiles para otras. No es una buena crítica a nadie en particular de lo que pasó en diciembre, sino que lo incluimos todos, porque todos aportamos algo de desorden. Lastimosamente sí, pero bueno, no todos pues están pagando así sí, claro. lo que pasó, pero es importante que, hombre, ya pasó diciembre, ya la excusa del año nuevo pasó, sí, claro. Hagamos un esfuerzo, por favor, hagamos un esfuerzo en este momento, porque es muy triste que hemos logrado sobrevivir este tiempo, es muy triste todo lo que hemos hecho, y faltándolo un mes para que llegue la vacuna, sí, vamos a caer, hombre, aguantemos un poquito más. Otra cosa importante, Jairo, con la vacuna, sí, es que la vacuna no es una cura, y eso tiene que tenerlo claro. La vacuna va a inducir anticuerpos. Las vacunas lo que hacen es enseñarle al cuerpo cómo es el virus. Es como una escuela. Cuando usted va a una escuelita, a una escuela de conducción, lo sientan en un automóvil falso, le muestran muñecos, lo muestran en un sistema, en un software, para que cuando venga el carro de verdad usted sepa qué hacer. Eso hace la vacuna. La vacuna es la maestra y le enseña al cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, cómo debe defenderse ante el virus. Entonces necesita, como todo estudiante, un tiempo para poder aprender. La primera dosis te va a dar una inmunidad por el 60%. Ya después la segunda dosis te va a dar una inmunidad más alta, excepto la vacuna de Janssen, que es una sola dosis. A ver, si a mí me aplican la vacuna mañana, pero tengo COVID, ¿cuál es el efecto de la vacuna? Absolutamente nada. Nada, porque si ya tienes la enfermedad, no hay nada. Porque necesitas el tiempo para que se empiecen a elaborar los anticuerpos. Ya hay anécdotas por ahí diciendo que es que a tal persona con la vacuna le dio COVID. Claro, es que la vacuna apenas se está aplicando. Entonces no es que yo me ponga la vacuna y me vaya ya como un loco ahorita a bailar y hacer todo porque tengo la vacuna. Yo debo esperar. Y el tiempo promedio, idealmente para llegar a los máximos títulos de anticuerpo debería ser por ahí un mes. Porque la segunda dosis se aplica 21 días después de la primera. Yo quiero decir, médico, que cuando usted dice la recomendación más sensata sería no aceleremos nada, entonces, digamos, cuando no aceleremos nada, quiero decir, no llenemos salones de clases, ese tipo de cosas no lo hagamos todavía. Yo pensaría, como epidemiólogo, que debemos retrasar esa parte asistencial y seguir con la virtualidad en los colegios. Claro. Tampoco soy amigo de la alternancia, porque es que se vuelven focos los niños. Claro. Se vuelven focos. Y yo lo vivo, yo tengo familiares niños y le ponemos tapabocas y cuando vamos a ver quién es el uno del otro, porque a mí me gustaba más ese color y le di el otro y se intercambiaron de tapabocas. O sea, un niño sí que no va. No, en lo que me respecta jamás. Por ahora no. Hasta que no tengamos una unidad de rebaño mediada por vacuna o mediada por cualquier otro mecanismo, idealmente vacuna, que garantice que haya una forma de cortar esa cadena de transmisión. Y lo otro importante con la vacuna es eso, Jairo. La vacuna ha demostrado que elabora anticuerpos más robustos y más fuertes que lo que hace la inmunidad natural. Es decir, que puede tener usted más defensas en caso de que se vacune que en caso de que haya padecido la enfermedad. Entonces, otra razón para que utilicemos la vacuna. La vacuna no es mala, la vacuna no te va a robar el alma, la vacuna no va a hacerte ningún daño, la vacuna no es experimental, la vacuna ha pasado por todos los procesos y las exigencias que hay para ser previamente aprobada y la verdad es muy segura y es la única estrategia que tenemos.
¿Usted qué prefiere? ¿Ponerse la vacuna o morirse de COVID? Es una posibilidad muy alta. Hasta la vacuna china, que tiene solamente 50% de efectividad, según la OMS, una vacuna cuando impacta más del 50% ya es efectiva. Porque es que estamos bajando la mitad, y bajar la mitad es cortar cadena de transmisión, es que hay muchas cosas. Y lo último, no hay ningún virus hasta ahora, ninguna de las cepas, ninguna mutación que perfore o rompe los tapabocas. No la hay. Entonces debemos seguir con tapabocas. Y tampoco ninguna mutación ha logrado escaparse del alcohol, del peróxido de hidrógeno, del hipoclorito, del amonio cuaternario. Entonces, eso no se puede. Y tampoco se ha demostrado que más de allá 1.5 metros se haya transmisión, excepto en casos cerrados donde haya aerolización, pero es una distancia segura. Entonces no nos debemos olvidar de eso. Y recuerden, necesitamos un tiempo para que la vacuna haga efecto y ahora sí podamos estar inmunizados. Entonces no crean que ya porque nos ponemos la vacuna esto se va a arreglar. Nos esperan unos cuantos meses más de pandemia con todas las restricciones. Así que mucho cuidado. En forma de eso, médico, agradecerle mucho las enseñanzas y el haber compartido con nuestros oyentes en este momento para que todos entendamos que estamos todavía en riesgo, debemos cuidarnos, debemos ser responsables y el consejo, cuídense, porque estamos tranquilos nosotros. Claro que sí, gracias a usted por la invitación y por favor, espero que todos se cuiden, que nos vacunemos, pronto van a llegar las vacunas y que salgamos de esto victoriosos todos y después podemos volver a todos nuestros aspectos culturales, nuestra rumba, nuestras celebraciones. Un poquitito de paciencia, que vamos a salir de esto. 8 de la mañana, 1 minuto. Queríamos, hombre, entregarle esta nota, esta entrevista a nuestros televidentes, porque aquí lo hemos revisado y nos parece demasiada importancia, un tema al que hay que prestarle mucha atención, Jairo. Así se refleja en la gente que estaba siguiendo la entrevista, un poquito de paciencia que vamos a salir de esta. Muy buena frase. Sí. Una frase para tenerla y para aplicarla. Un poquito de paciencia. Que vamos a salir de esta, ha dicho el médico. ¿Qué es lo que nos ha faltado a muchos? Paciencia. Paciencia. Mire, nos escribe, por ejemplo, Honoria Buendía Rengifo y dice: muchas gracias, bendiciones. Cuidémonos cada día de las manos del Señor. Yami Becerra, la profesora Yamiré, buenos días para todos los oyentes de este prestigioso programa. Muchas bendiciones. Nos escribe también Jesús Antonio Baldosea Jordán. Dice: mil felicitaciones, en sintonía desde Medellín y gracias por mantenernos bien informados de manera seria, responsable y objetiva. Nos escribe también Itzel Ruiz: muy buena entrevista y muy claro el doctor. Wilfran Moreno Inestrosa también nos escribe y nos dice: saludos desde la ciudad de Yuto, gracias por informar. Escribe también Yasmina Serna, dice: excelente entrevista, doctor Marcelo. Amparo Eugenia Mena Cadena dice: hola, buenos días. Nos habla del temblor, dice fue más o menos a las 2:58 am. Nos escribe también Sócrates Córdoba Mena y nos habla también, nos dice: muy a tono la explicación brindada por el doctor Marcelo, muchas gracias. La señora Bárbara Adenis Ledesma Chaverra dice: en sintonía. Palacios Mosquera Antonio Lowin dice: en Quibdó sentimos el sismo, muchas personas. También Gladys Chavarro también nos coloca un gesto ahí de positivo. Nos escribe también Edward Rentería, dice: doctor Marcelo, excelente. Palacios Mosquera Antonio Lowin dice: buenos días. Julia Valdés también: hola, buenos días para todos. Julia Valdés vuelve y nos escribe, dice: qué susto este momento que vivimos, tenemos que cuidarnos todos. Pues de las expresiones, de los mensajes que hemos recibido por esta entrevista, Lisbeth Rentería Ríos también, Diana Marcela Moya Cuesta, Diana Henry también nos escribe, les ha gustado mucho la entrevista. Sócrates Córdoba Mena, ya lo habíamos dicho también. Mucha gente en sintonía con esta nota, con esta entrevista, que debe servirnos a todos para que lo que venimos pidiendo, no solamente el año, sino este año, porque hemos arrancado, hombre, con pérdidas aquí en Quibdó y en nuestro departamento. Mire, es un dato a las autoridades, ¿no? El tema de no están ni siquiera de acuerdo con la alternancia para la educación. Sí, señor. Dice ha dicho él que no... momento, como hemos dicho, ¿no? Un hijo mío tampoco iría a clases en este momento. No estamos para la alternancia. alternancia. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones.
no queremos influenciar a nadie, se lo hemos preguntado a la autoridad cuando hemos tenido la oportunidad, creen que a 15 de febrero se podría dar la alternancia. Vamos a esperar a ver en qué condiciones llegamos a esa fecha. Esperemos que ustedes le hayan sacado provecho a esta nota, a esta entrevista, y que ojalá la puedan replicar con sus amigos, con los que no han visto esta entrevista en el día de hoy. Perfecto, señor. 8 de la mañana, 4 minutos, nos vamos a un pequeño corte, Álvaro. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos en mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tu mano con agua y jabón. No seamos indiferentes a lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.